Y el día de hoy, amados hermanos, miro por aquí a muchos que no los miro seguidos, así que desde acá los saludo. Y a los que no me conocen, soy el pastor Byron, soy el pastor de la iglesia de niños. A sus niños los conozco re bien, así que un gusto saludarlos. Y a los que me conocen, Dios me ha dado el privilegio de estar con ustedes compartiendo esta noche la palabra de Dios. Dios ha puesto en mi corazón y estamos hablando en este tiempo de la soberanía de Dios. Y Dios hablaba a mi vida, ha estado hablando a mi vida esta semana muy fuerte. Hemos pasado situaciones difíciles en nuestras vidas, yo creo que todas las pasamos, ¿verdad? Y cuando pasamos esas situaciones sabemos que Dios está con nosotros, Dios está obrando con nosotros. Y eso es lo que el día de hoy queremos seguir marcando en su vida, dejando en su vida, de que hay un Dios que nos ama, un Dios soberano en nuestras vidas y que Él se encarga de todo, amado hermano. Y esto es lo que seguimos aprendiendo para que en este tiempo que ya estamos próximos a terminar el año, muchos dirán: no ha pasado nada en mi vida, no hemos visto nada, al contrario, situaciones difíciles, complicadas. Pero hermano, Dios es bueno y Dios tiene el control de todo y Dios va a hacer algo grande en este tiempo que falta. Y quiero hablarles acerca de lo que es la soberanía de Dios. Dios ha puesto en mi corazón hablarles de la soberanía de Dios, pero Dios me ponía mucho en mi mente que también Dios tiene planes de bien para nuestras vidas. Y la soberanía de Dios viene enmarcados o viene relacionados o viene instrucción de esos planes de Dios, los propósitos de Dios en nuestra vida. Y quiero empezar para que tengamos claro lo que es la soberanía. Yo creo que a todos lo sabemos, pero yo quiero recalcarlo y repetirlo nuevamente. Y soberanía significa autoridad suprema, poder total, control absoluto. Dios no depende de nadie, amado hermano. Dios no depende de nadie. De Él fueron hechas todas las cosas y nos incluimos nosotros. O sea que Dios no depende, Él tiene el poder absoluto de todo. Amén. De todo lo que nos ha pasado en la vida. Y vamos a ir conociendo y vamos a ir aprendiendo lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque Dios ha sido bueno. En Isaías 46:10 yo me lo ponía en mi corazón y dice: que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. O sea que Dios hace todo lo que Él quiere en nuestras vidas. Todo lo que Él quiera. Él nos dio la oportunidad de estar en este lugar, de predicar el día de hoy. Él tuvo el control. El día de hoy estaba preciso que yo iba a predicar. Y aunque yo no quisiera, Dios dijo: vas a predicar. Porque Dios tiene el control de todo. Y he estado muy ocupado, yo soy maestro y en este tiempo estamos calificando, haciendo cuadros finales, registros y todo. Pero Dios también en mi mente pasaba también organizando mi bosquejo para el día de hoy. Porque Dios tiene el control de todo. Yo dije: no me voy a preocupar, no me voy a angustiar. Dios va a hacer, yo me voy a encargar de lo que Dios permitió hacer el día de hoy. Y Él se va a encargar de lo demás en mi vida. Y les cuento que ya mi trabajo ya está por finalizar. Dios ha sido bueno. Dios ha trabajado en mí, ha hecho todo lo que yo tenía que hacer. Y hoy el día estoy aquí. Sé que Dios tiene el control de todo, amados hermanos. Amén. Cuando hablamos de soberanía, hablamos de una autoridad, de un poder. Y yo comparaba a los gobernantes. Siempre han habido gobernantes en la historia de la humanidad. Siempre han habido reyes, siempre han habido autoridades. Pero yo he estudiado parte también de leyes. Y sabemos que ciertas autoridades tienen cierta jurisdicción o cierto límite para tener autoridad. Los gobernantes, los presidentes tienen un límite marcado geográficamente, ¿verdad? Hasta la frontera de Guatemala gobierna nuestro presidente, ¿verdad? De la frontera de México la presidenta, y de Estados Unidos el presidente, y así. Pero nuestro Dios tiene control absoluto de todo. Él es el gobernante de todo lo que hay en el universo, de todo lo que hay en la humanidad. Y yo lo entendía muy claro, y lo he entendido. Cuando yo andaba en el mundo, yo creía que yo era el que tenía el control y la autoridad, y todo lo que yo hacía dependía de mí. Pero cuando Dios me trajo a los caminos del Señor, entendí claramente que Él es el que tiene el control de mi vida. Yo he tratado de obedecer al Señor, porque no soy perfecto. He tratado de obedecer al Señor y hacer lo que Él me manda hacer. Porque Él es Él tiene la autoridad de todo, incluyéndome a mí y a usted, amado hermano. Cuando Él da una instrucción, se cumple porque se cumple, aunque no queramos hacerlo. Él tiene el control de nuestras vidas. Él es el supremo en autoridad.
Nada se escapa de su mirada ni de su propósito. Así en los momentos difíciles, amado hermano. Él tiene el control de todo. Yo creo que todos hemos tenido momentos difíciles. Todos, aquí no nos escapamos nadie. Y nos hemos preocupado, sí. Nos hemos asustado, sí. Pero cuando comprendemos y ya estamos en comunión con Él, comprendemos que Él tiene el control de todo, amado hermano. Dice en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? Él tiene el control absolutamente de todo. No somos nada nosotros sin Él, amado hermano. Cuando usted se separa del Señor o no está en comunión con el Señor, nada sale como esperamos. Pero cuando entendemos, tenemos la convicción de quién dependemos nosotros, amados hermanos, todo nos va a salir bien. Pero como personas con errores, con defectos, siempre nos equivocamos. Y con los errores aprendemos y entendemos que Él tiene el control y nos dirige a sus caminos. Amén. En mi vida lo ha hecho. Yo siempre les doy testimonio de lo que pasó en mi vida. Dios me dirigió a los caminos del Señor desde muy pequeño. Yo conocí esta iglesia desde muy pequeño. Pero no muchos me conocían porque solo era un niño el que venía a este lugar. No venía con familia. Un niño venía, miraba a todos los niños de aquí con sus familias porque acompañaba a una familia. Venía a cuidar a unos niños. Cuando la iglesia estaba a la mitad y había una entradita al principio, estaba la entrada por este lado, estaba el colegio a la par. Y fui conociendo a muchas personas en este lugar, porque Dios tenía un propósito en mi vida en este lugar. Yo me alejé de los caminos del Señor, pero Dios tenía ese propósito en mi vida. Porque Él tiene el control de mi vida y de su vida, mi hermano. Amén. Él hace su voluntad, Él hace lo que Él quiere en nuestras vidas. Yo sé que todo lo hace para bien, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de mucha violencia y mucha maldad. Y al parecer muchos que no están en la comunión con Dios pensamos que no hay solución para eso. Pero ¿sabe cuál es la mejor noticia? Que Dios tiene el control de todo. La pandemia ya pasó. Suelen de guerras, derrumbes, accidentes. La gente se está matando en la calle por no dar la vía. Tanta maldad que hay. Pero el Señor tiene el control de todo. Tiene el control de todo. Y ustedes dirán, no, pero si se están matando. Pero es la gente que no ha entendido que Dios tiene el control de su vida, de su carácter, de sus decisiones. Y a nosotros en ciertos momentos se nos olvida, a muchos se nos olvida. Pero cuando estamos en comunión con Dios, podemos comprender que Él nos guarda. En momentos que vamos en el vehículo y tal vez queremos echar el carro, mejor nos detenemos porque algo nos puede pasar. La soberanía de Dios tiene el control de nuestros planes y nuestros propósitos. Cuando no entendemos el plan de Dios, no se cumplen esos propósitos. Vamos a tener luchas, como les decía al principio. Va a haber dolor, van a haber lágrimas. Pero en medio de todo eso, hay un Dios que nos ama, un Dios soberano, un Dios que tiene el control de cada pelito de nuestra cabeza, de cada bichito que puede haber ahí, de todo lo que tenemos nosotros. Y cuando lo entendemos, amado hermano, comprendemos y caminamos diferente en la vida. Pero mediante no lo entendemos o no lo queremos entender, vamos a seguir luchando con nuestras propias fuerzas, llorando, derramando lágrimas en vano. Pero Dios sigue siendo soberano y tiene planes de bien para nuestras vidas. Amén. Tiene planes de bien, amado hermano. A veces decimos, ¿por qué nos pasan las cosas? ¿Por qué a mí? Hace un buen tiempo mi hija mayor pasaba proceso tras proceso, proceso tras proceso, pero hasta el día de hoy comprendimos que Dios tiene el control. Y ella me decía, papi, mira lo que me pasó. En la última prédica les conté que la asaltaron, le quitaron su tarjeta y le quitaron todo su dinero. Pero está viva, está bien, está sana. Luego tuvo un proceso de enfermedad, Dios se glorificó en la vida de ella. Y ahí está trabajando. Cuando fue a trabajar me dice, voy a trabajar. Le digo, gracias a Dios vas a trabajar. Y nos pusimos a llorar porque Dios es bueno. Porque en medio de cualquier situación que podamos pensar, que uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro?
es porque Dios está preparando algo para nuestras vidas, algo que no lo entendemos en este momento, pero en el plan de Dios divino hay planes de bien para nuestra vida. Amén. Aunque parezca difícil, y dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Todos los que aman, los planes de bien son para nosotros. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo. En ese entonces, cuando a mi hija le pasó eso, entendió ella que no solo el dinero nos da tranquilidad ni felicidad, nos dio unidad. Nos unimos como familia, aquí está mi esposa y mi hija, y solventamos ciertas deudas que había que pagar, ¿verdad? Que ella tenía que pagar. Mis hermanos me ayudaron, todos nos unimos, y es donde uno mira la mano de Dios y uno dice, Dios es bueno. Y le enseñamos a nuestra familia que Dios siempre va a respaldar lo que Él hace. Porque solventamos las deudas que tenía ella. Al día de hoy Dios ha sido bueno en su vida. Gracias por todos los que oraron por ella. Dios ha sido bueno en su vida y en mi vida personal. Todo tiene un propósito y todo ayuda bien, aunque así parezca difícil. Hoy me pasó esto, no, pero yo sé que obra para bien en mi vida. Dios hasta aleja a las personas que no nos conviene andar con ellas. Un novio que no te conviene. Yo lo digo porque Dios me lo pone en mi corazón ahorita. Y te aleja de Él. Es porque Dios tiene un propósito en tu vida y Él no te tenía, Él no te convenía o no era el hombre para tu momento. A veces queremos acelerar los procesos de Dios, pero no son así. Amén. Dios me ponía también en mi corazón y dice, Dios tiene un plan para ti y para mí en su soberanía absoluta. Y en Jeremías 29:11 dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Y lo que les decía hace un momento, preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no se han cumplido mis sueños? ¿Por qué no me he graduado en la universidad? ¿Por qué yo quiero ser gerente de donde yo trabajo? Yo quiero tener mi casa en una residencial. Yo quiero tener el carro del año. ¿Por qué no se ha cumplido en ese tiempo? Y nos hacemos preguntas. Yo me las hacía y todavía me hago en algunas preguntas. Pero ahora entiendo que es el Señor el que tiene el control y planes para mi vida. Porque Él es el soberano, Él tiene el control de todos mis bienes. Desde mi mascota que tengo hasta lo que sea más valioso en mi casa. Él tiene el control de todo. Y si usted pierde un vehículo, diga, se fue ese, pero va a venir otro mejor. Y si tiene un vehículo, cuídelo, porque Dios se lo dio a usted. Cuídelo. Si tiene una mascota, cuida a su mascota. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Dicen algunos. Dios no se olvida de nadie, amado hermano. De nadie se olvida Dios. Yo le decía a mi esposa, un día iba manejando, le digo, y miramos un montón de gente, le digo, ¿qué pensará todo ese montón de gente que está allá? ¿Qué trabajo tiene Dios escuchar a todos los que están hablando ahí? Y si yo me pregunto y me imagino ahorita, ¿qué estará pensando Dios de todo lo que ustedes piensan ahorita? Ojalá que el hermano Byron termine rápido, así nos vamos a cenar. No vino hermana Silvia, vino hermano Byron, mejor hubiera venido el jueves. No, hermano, amado hermano, Dios tenía el propósito en su vida del día de hoy de escuchar este tiempo, esta palabra, que es para su vida. Quizás estamos pasando o esperando un tiempo, esperando que algo nos pase. Alguien nos dio una promesa hace muchos años y no ha pasado nada. Pero Dios está en espera de esa promesa. Dios está en espera, no se le olvidó lo que lo prometió a usted. No se le olvidó. Desde que estaba uno pequeño, yo recuerdo, había muchas cosas en mi vida. Y de adulto alguien me dijo, usted va a ser pastor. Yo me reía y me burlaba de la persona. Y llegaba a mi casa todos los lunes en la noche. Todos los lunes en la noche llegaba. Y me decía, predique el hermano Byron. Yo no quiero predicar, yo no sé leer la Biblia. Y empezaba a las 7, yo llegaba a las 8 o 9 para que él se fuera. Y era hasta que yo llegaba empezaba la reunión. Porque él quería que yo orara, que yo predicara. Y se cumplió esa promesa de Dios en mi vida. Yo no la creía en su momento,
Y ahora entiendo que las promesas de Dios se cumplen porque se cumplen. Aunque yo me haya escondido en una cueva, aunque yo me haya pasado ciertos caminos que Él me indicaba, pero Dios me tiene en este lugar por misericordia, amado hermano. No se fijó en el hombre que soy y Dios vio algo en mí. Yo sé que los planes de Dios son perfectos en mi vida y confío en eso, amén. Y sé que los planes en su vida también son perfectos. Él tiene un plan perfecto para usted. En el Señor no hay errores, amado hermano. Él no se equivoca con nadie, ni hay casualidades. Y así haya tenido situaciones muy malas en su vida o muy buenas en su vida, el propósito de Dios se va a cumplir en usted. Yo no sé qué ha anhelado usted en su vida o qué anhela hasta el día de hoy. Yo ya soy un adulto, ya voy a llegar a la tercera edad, le doy a mis hijas. Pero tengo muchos sueños todavía. Tengo muchos sueños que quiero alcanzar en mi vida. Y sé que en el Señor los voy a alcanzar. Porque Él me los ha dado y me los va a cumplir. Yo confío en el Señor porque he anhelado eso. Yo creo que usted también tiene problemas en su vida y tenemos que tener la convicción de que si seguimos siendo obedientes y haciendo lo que Él quiere, los vamos a alcanzar. Pero nosotros somos como esos hijos mal agradecidos. Un papá quiere lo mejor para su hijo y le da lo mejor a su hijo. Pero hay hijos que a veces actuamos mal, que somos desobedientes o no hacemos las cosas como quiere nuestro papá o nuestra mamá y nos desviamos de los caminos que Dios nos quieren dar. Pero el Señor es bueno y entre tantas situaciones que podemos hacer, Dios nos encamina a sus caminos. Otro punto que remarcaba en mi corazón, amado hermano, Dios nos conoce porque Él nos creó con un propósito. Él me conoce muy bien. Y si estoy parado aquí, yo pensaré o dirá, el hermano Byron, tal cosa. No, Él sabe por qué estoy parado aquí, porque Él me conoce. Él sabe cómo yo he actuado en mi vida. Si he fallado, sí he fallado. No soy un hombre perfecto, he fallado. Pero Dios me tiene aquí por misericordia, por amor a Él. Por su soberanía me ha colocado en este lugar. Y lo ha colocado usted en este lugar, amado hermano, también. Porque Él lo creó a usted con un propósito especial. A cada uno por nombre. Desde el más pequeño al más grande que está en este lugar, Dios lo creó a usted con un propósito. A cada uno de nosotros. Y nos creó, me imagino, el Señor creando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Hermano Byron, vamos a hacerlo así gordito, cachetoncito, simpaticón. Y a cada uno de ustedes de la mejor manera, ¿verdad? Porque somos únicos, amado hermano. Somos únicos. Con virtudes, con defectos, con dones especiales. Pero somos una obra especial del Señor. Amén. Y todo lo que pasa en nuestra vida o todo lo que va a pasar ya está escrito. El Señor ya sabe lo que va a pasar en nuestra vida. Él ya sabe cuándo voy a morir yo. Así le digo a mis hijas, no sabemos cuándo es, pero de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Eso es una realidad. Y el Señor sabe cuál es el día. Por eso hay que estar preparado todos los días de nuestra vida, porque no sabemos si mañana vamos a estar. Porque la soberanía de Dios abarca todo, hermano. Desde que nacemos hasta el último día de nuestra vida. Y dejemos un legado en este lugar. Yo le preguntaba a mi mamá, yo soy el segundo hijo de mi familia, somos 7 hermanos. Y le preguntaba a mi mamá cómo nació, en qué hospital nací, cuánto pesé y todo le preguntaba. Porque yo quería saber cómo me habían procreado, cómo había nacido. Porque mi papá fue alcohólico. Yo decía, ¿cómo fui engendrado? Yo fue un momento de alcoholismo de mi papá y me podía pensar muchas cosas porque yo oro mucho por mi familia para romper esas situaciones en mi vida. Y oraba y mamá me decía, no, fue de esta manera, tu papá fue una persona aquí, me contaba muchas cosas. Pero Dios, en su misericordia, me creó, me diseñó, se esforzó por mí y en cada uno de nosotros. No nací por casualidad, hermanos. Nadie nació por casualidad. Aunque muchos dicen, es que viniste de último, de colado, o no fuiste un hijo que no queríamos que naciera, no eras planificado. En la generación de mis papás no había mucha planificación y los hijos eran como conejos, había muchos niños, ¿verdad? Mi tía tuvo 15 niños.
Y así hay muchos. Mi mamá tuvo 7. Éramos muy felices. Recuerdo mi infancia. Mis hijas a veces me hacen preguntas de mi infancia, se ponen tristes cuando les cuento ciertas cosas de mi vida, pero es parte del propósito de mi vida, para que ellas valoren lo que Dios les ha dado hasta el día de hoy. Y Dios no se equivoca ni con la familia que nos da, hermano. Y yo de niño, de joven, yo criticaba, decía, ¿por qué no fui hijo de los vecinos? Porque los vecinos tenían plata. Y nosotros éramos 7 niños que para Navidad no recibíamos regalos. Usábamos el estreno de Navidad, que era para el uniforme del próximo año. Así situaciones muy difíciles. Pero alegre en ese tiempo. Alegre en ese tiempo. Porque fui creado por Dios con un propósito. En Salmo 139:13, y eso me llenaba. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Desde el vientre de nuestra madre, Dios tuvo la paciencia de crear a cada uno de los que estamos acá y a toda la humanidad, con un pensamiento diferente, con una estructura física diferente, con dones diferentes. Y no nacimos por casualidad, amado hermano. Si alguien le dijo, naciste por casualidad, mentira, amado hermano. Dios tiene propósito en tu vida. Y si tu historia fue mala, tú tienes la convicción en el nombre de Jesús de cambiar tu historia y hacerla de bien. Y que sus generaciones sean benditas, amado Dios. Todo aquello que fue desatado en contra de tu vida se ata y se manda a las tinieblas. Y tú, Padre amado, y tú, amados hermanos, vas a escribir tu nueva historia. Porque hay propósitos en tu vida. Olvidemos lo que pasó. Yo les digo, hijas, eso pasó, yo lo disfruté, lo gocé en su momento. Pero ahora me disfruto más ver a mis hijas en la iglesia. Ver a mis niños de la iglesia. Ver a mis niños del centro estudiantil. Ver a mis niños en la mañana del colegio. Que les gusta que oremos cuando comemos. Yo como tengo la bendición de comer todos los días con mi esposa. Y cuando voy a comer con ella dice, vamos a orar, profe. Y eso nos llena con mi esposa. Eso es lo que me llena en el tiempo. Porque podemos tener, amados hermanos, de todo. Hablando económicamente, de todo. Pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Somos vacíos. Y el propósito de Dios en nuestra vida se cumple porque se cumple. Porque tú fuiste creado desde el vientre de tu mamá. No eres un error. Tenemos que buscarle sentido a nuestra vida. Descubrir qué es lo que Dios tiene en nuestra vida. Y no esperemos mucho tiempo. Yo esperé mucho tiempo para entender lo que Dios tenía en mi vida. Cuando hablamos con mi familia y hablamos de nuestro pasado, mi esposa me cuenta cómo que jugaba ella. Ella jugaba de predicar. Se subía en el pick-up de su papá, era el púlpito, y ella se ponía a predicar. Entonces Dios tenía preparada a la esposa ideal para mi vida. Ella oró mucho por mí. Ella oró mucho por mí. Para que Dios tuviera misericordia de mi vida y me llevara a mi propósito. Servirle al Señor. Es el propósito que todos tenemos. Por eso fuimos creados, para servirle al Señor. Amén. Para adorarlo, ¿verdad? Cuando usted viene aquí no viene por los músicos, no viene por los predicadores, viene a adorar el nombre de Dios. Viene a alabar el nombre de Dios. Viene a agradecerle al Señor por un día más. Viene a bendecir la vida de sus hijos. Viene a darle gracias por todo lo que le ha dado y por todo lo que le da. Y que esos planes que tiene en su vida se van a cumplir, amado hermano. Se van a cumplir en el nombre de Dios. Amén. Pero tenemos que creerlo. Porque si solo nosotros lo creemos y usted no lo cree, no va a pasar nada, amado hermano. Su fe tiene que estar puesta en Dios. Su fe tiene que estar puesta en Dios. Y por eso son esas series que cada cierto mes la pastora en el corazón de Dios lo busca para que nosotros crezcamos espiritualmente. En fe, en creer que Él tiene el control de todo. Pero tenemos que creérnoslo. Entrar con la convicción de que Dios tiene que hablar, está hablando a mi vida. Y al salir de este lugar, aplicarlo en mi vida. Porque aquí todos somos, amados hermanos, solo nos falta nuestra coronita en la cabeza. Santos, ¿verdad? Pero al salir de este lugar, ¿cómo es usted en la calle? ¿Cómo es usted en su casa? ¿Cómo es en su trabajo? ¿Usted demuestra que es cristiano? En Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
creados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra de Dios. Aunque así nos esté pasando, nos estén haciendo, no nos cansemos de hacer el bien. Fuimos creados para buenas obras. Venimos a servirle al Señor. Los servidores ocupan su tiempo, porque humanamente uno se cansa. Y los servidores no me dejarán mentir, uno se cansa. Pero Dios no se cansa. Él mira su servicio, Él mira su trabajo, Él mira lo que hace. Porque para eso fuimos creados, para alabarlo a Él, para servirle a Él, y su propósito se va a cumplir. Pero cuando solo venimos por venir, porque ha pasado, a mí me ha pasado, venía y me iba, como entraba, salía. Pero cuando entendí que el cambio es en mi vida y no en la vida de los demás, Dios me aclaró la visión de estar en este lugar, de caminar con Jesús, buscar de Él todos los días, servirle a Él. Y sí me canso, pero cuando salgo de este lugar voy lleno del Espíritu Santo, voy lleno de un abrazo de sus hijos, de una lágrima de sus hijos, ver orar a sus hijos, ver clamar a sus hijos, ver danzar a sus hijos allá, me llena. Y ese cansancio que puede haber traído toda la mañana se acabó. Así cuando vamos con mi esposa de regreso en el carro, a veces uno viene cansado a la iglesia, pero uno sale, va renovado. Porque quisiéramos estar toda la semana aquí escuchando palabra de Dios. Por eso les digo, algunos ni nos miran en este lugar, pero estamos allá sirviéndole al Señor, confiando en que estamos haciendo la obra que Él nos encomendó a hacer. Predicar la palabra de Dios a los más pequeños para que ellos sean los futuros servidores de esa casa. Amén. Porque hay un propósito en cada uno de ellos, en su familia, amado hermano. Y esto me lleva a este otro punto. Para vivir el plan de Dios, debemos rendir nuestra vida a Él, para que se cumplan esos planes. Y esa soberanía de Dios abarca en toda nuestra vida. Tenemos que rendirnos a Él. Y eso nos lleva a recordar si estamos realmente entregados al Señor. Hermano, el pastor Jacobo siempre dice, hoy los hermanos están empoderados alabando al Señor, porque muchos alabamos, muchos cantamos, mientras hay ciertas ocasiones en el tiempo de la iglesia, los hermanos vienen muy apagados o cansados y no quieren alabar al Señor, no aplauden, solo están viendo, se distraen mucho. Amado hermano, tenemos que rendirnos al Señor, servirle a Él, adorarlo a Él, entregarnos a Él. En Proverbios 3, del 5 al 6, dice la palabra: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Buscamos al Señor en los planes que tenemos nosotros para nuestra vida. Tenemos que nosotros también rendirnos a los planes de Él para nuestras vidas. Caminar con Él. Él tiene planes para nosotros, como lo voy a seguir repitiendo, y propósitos de nuestra vida. Pero a veces nosotros nos alejamos del Señor. Caminemos con el Señor. Él dio instrucciones. Yo no sé a quién les ha dado instrucciones en este lugar. Sirve, alaba, haz lo que tengas que hacer, con lo que tengas que hacer en este lugar. Y a veces no queremos hacerlo, no tenemos el tiempo, pero el tiempo se hace, dice mi esposa siempre. La disposición de servir. Un corazón dispuesto a servir. Hacerlo de la mejor manera. Dice la palabra, todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor, todo. Servir, y en cualquier actividad de nuestro trabajo fuera de la iglesia, de la misma manera. Reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconozcamos que el Señor tiene el control de nuestra vida, y aunque nos desviemos, Él nos va a volver a llevar al redil del cual nos hemos distanciado de Él. Él enderezará nuestras veredas. Unámonos al camino del Señor, amado hermano. Y aunque no lo entendamos en este momento, cuáles son los caminos que Él tiene para nuestra vida, por fe confiemos que el Señor nos lleva al camino correcto. Yo a veces me siento confundido y digo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy trabajando en este lugar? No entiendo, Señor, ¿por qué? Él me trajo a ese lugar. Y Él sabe por qué me tiene en ese lugar. Y cuando tal vez yo quiero salirme de donde estoy, Él me vuelve a meter a ese lugar. Porque Él tiene algo en ese lugar para mi vida
y para los que me rodean en ese lugar. El Señor Jesús en Lucas 22, 42, perdón, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, Él se rindió, hubo una rendición de Él para darnos la salvación a nuestras vidas. Él se rindió, el Señor, Dios tenía un plan en la vida de todos. Y en el Señor Jesús se cumplió ese plan. Era el plan más grande de la humanidad, dar su vida por nosotros. Porque Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y a veces nosotros queremos hacer nuestra soberana voluntad, como dicen algunos. Y no ponemos nuestros planes, nuestros ideales, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro noviazgo, nuestro matrimonio, nuestros hijos a la voluntad de Dios. Sino queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando entendemos que la voluntad de Dios es soberana en todo, vamos a comprender y a entender en nuestra vida espiritual que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. Amén. Dios tiene grandes cosas para su vida, hermano. Y aunque lo mira así desanimado el día de hoy, amado hermano, Dios tiene planes grandes para su vida, pero créaselo en el nombre de Jesús. Arrebate esos propósitos, esos planes en su vida. Y en este siguiente punto, Dios me ponía y dice, aún en las pruebas, Dios sigue trabajando en su plan. Aún en las pruebas. ¿Y quiénes han tenido pruebas? Todos hemos tenido pruebas. Y si yo les pregunto qué tipo de pruebas, yo les pregunto a los niños, ¿han tenido pruebas? Sí, gritan todos. Mi mamá no me compró tal cosa, o perdí mi carrito, y y me da miedo la oscuridad, o no me compraron la piñata que quería. Ellos también tienen problemas, a pesar de que son niños. Y si les pregunto a ustedes, ¿tienen problemas o luchas? Sí. Pero la buena noticia, amados hermanos, es que Dios trabaja en medio del dolor y la prueba. Porque Él es soberano en todo. Y aunque no lo miremos, yo recuerdo cuando mi papá murió, cómo lloraba mis hermanos. Pero yo no lloré, no sé. En ese tiempo mi papá estaba viniendo a Valientes. Venía a la iglesia. Y él se enfermó. Ya no vino, pero él decía, yo quiero sanarme, recuperarme para regresar a tu iglesia. Aceptó a Cristo en su corazón. El pastor chino llegó a mi casa. Y me dolió, y me duele todavía cuando recuerdo, hace poco fue su cumpleaños, pero no lloré. En ese tiempo yo ya entendía que Dios tenía el control de nuestras vidas, y mis hermanos lloraban, y mis hermanos hacían un montón de situaciones, que al final yo tomé el control de todo, y podemos salir adelante en todas las situaciones que pudieron pasar. Pero cuando entendemos que Dios trabaja en medio del dolor, sí, mamá, me dolió, lloré, y ahora lo entiendo que Dios en su misericordia y en mi vida, Dios tomó el control de mi espíritu para poder soportar ese dolor en ese momento. Porque en medio del dolor Dios no se cansa, al contrario, Dios está más con usted. Yo no sé qué situaciones difíciles ha tenido este tiempo, pero Dios está con usted. No sé qué situación tiene en este momento, un mal diagnóstico del doctor, un diagnóstico que le ha dado el doctor, o su casa, o sus hijos, no sé. Pero la buena noticia es que Dios obra en medio del dolor. Amén. Y Dios me ponía esta parte de la Biblia, este versículo hermoso, que todos lo hemos escuchado en este tiempo, en Jeremías 18, del 3 al 6. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Que aunque estemos destruidos, aunque estemos mal, aunque no estemos bien, el Señor nos puede transformar ese dolor que tenemos y transformarlo en paz, en tranquilidad, en orden en nuestra vida.
Porque Él es el que tiene la soberanía en nuestra vida. Él mira el dolor en nuestra vida, la situación difícil, y dice, no, al hermano Byron le falta todavía. Me vuelve a moldear como buen artesano. Saca lo que no estaba bueno, ese dolor que puedo tener, esa tristeza, ese coraje, ese dolor en mi corazón, esa ira, y vuelve a preparar. Así hace el Señor en su vida, hermano. Aunque esté pasando situaciones difíciles en su vida, aunque esté en este momento preocupado por algo, el Señor está obrando en su vida. Todavía le falta algo, el Señor va a moldearlo nuevamente para quitar lo que no está bien en su vida. Y aunque duele, me imagino yo que estoy hoy, me van a destruir y me van a transformar, imaginándome, y volverme a hacer. Pero es para mí bienestar, para ser una persona nueva, para ser una vasija nueva. Y Dios el día de hoy le dice, amado hermano, seamos transformados, dejémonos transformar, aunque nos duela esa transformación en nuestra vida, es para nuestro bien. Aquello que Dios todavía sabe que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que no nos deja avanzar al propósito de Él, nos va a moldear nuevamente, nos va a transformar nuevamente. Solo tenemos que tener muy atentos a lo que Dios habla en nuestras vidas. Amén. Y también leyendo esa historia linda de Josué en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó al bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Josué inició siendo golpeado y lanzado en un pozo. Yo no sé cuántos hay en un pozo en este tiempo. Y ese pozo, amado hermano, solo fue el inicio del proceso que tenía Josué en su vida para llegar a gobernar Egipto y para poder ayudar a su familia y a su pueblo. El día de hoy, si tú estás en ese pozo, no creas que estás ahí porque te portaste mal o hiciste algo que Dios no le agradó. Estás ahí porque es el proceso que Dios está haciendo en tu vida. Vas a salir de ese pozo. No vas a permanecer ahí. Vas a salir mucho tanto. Cuando dice la frase, ya tocamos fondo. Pero estamos en ese pozo. Pero tenemos la certeza que Dios tiene la soberanía en nuestra vida y los planes de Él se cumplen y te va a sacar de ese pozo y se va a cumplir tu propósito en nuestra vida. Dios lo hizo con Josué. Ustedes dirán, pero fue Josué. Pero fue creado por el Señor, igual que usted y que yo. Con la diferencia que los hombres obedientes, con una fe inquebrantable, que nosotros tenemos que aprender de ellos. Amén. En Romanos 5, del 3 al 4 dice la palabra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Amado hermano, como les mencionaba hace un momento, Dios tiene el control en medio de cualquier situación en nuestra vida. Sigamos confiando en Él. Él nos ama con amor eterno y nos dice, espera, todavía falta algo en tu vida para que se puedan cumplir tus planes. Yo no sé qué, hermano. Yo tengo en mi vida muchos planes que he puesto en mi vida, pero no se han cumplido. Y leía esta parte de la Biblia y este bosquejo que hacía y entendía que no es mi tiempo todavía. No es el tiempo que estoy esperando. Dios sabe en qué momento me lo va a dar. Porque el tiempo de Dios llegará en su momento exacto, hermano. Él está trabajando. Alrededor nuestro no lo miramos, pero está trabajando. Tenga la certeza y la confianza que está trabajando. Allá a la par suya, Él está trabajando en su vida, en su carácter. No sé en qué está trabajando en el área de su vida, pero Él está trabajando en su vida. Yo le pido al Señor que me cambie muchas situaciones en mi vida que todavía no siento que no le agradan a Él y confío en que Él está trabajando en mi vida. Y este bosquejo es para mí, ¿verdad? Porque yo soy era un hombre muy violento, muy enojado y todavía a veces se me quiere salir el Byron antiguo, pero yo lo reprendo en el nombre de Jesús y digo, Jesús está haciendo la obra en mi vida y Él se rodea de mí para poder cambiar todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. Y todo va a llegar en el momento perfecto. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso
en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo fue hecho hermoso en su tiempo. Dios tiene un tiempo perfecto para todo, hermano. Él no se equivoca en sus tiempos. Usted puede tener un reloj muy especial de esos tecnológicos que hay ahora, pero el reloj de Dios es perfecto. Él sabe la hora y el día en que vamos a morir. Él sabe el día y la hora que se va a cumplir su promesa. Yo bendigo la vida de nuestra pastora, porque anda viajando porque el tiempo de Dios es perfecto. Era el tiempo para ella. Y así muchos van a viajar en este lugar, muchos van a cumplir sus metas, sus planes, porque dice la palabra que todo empieza desde la cabeza hasta llegar al pueblo. Pero tenemos que creerlo nosotros, seguir sembrando, seguir obrando bien, seguir entendiendo que Dios me creó para su servicio, no para servirme de Él, para que solo me dé, pero yo que le doy al Señor. Su servicio, amado hermano. Dios nunca llega tarde. El tiempo de Dios es perfecto, el reloj de Dios es perfecto. Dios tiene un calendario diferente al nuestro. Él tiene las fechas puntuales. Yo puedo decir, este año que viene voy a tener otro carro X, pero Dios sabe que todavía no lo puedo tener porque no estoy preparado. Yo creo que todos queremos tener mucho dinero, pero Dios sabe cómo somos administradores y no le doy a hermano Byron porque lo va a derrochar o va a hacer algo, o no va a seguir los caminos que dan. No le doy el carro que él quiere porque si no, lo van a asaltar o se lo van a quitar, le va a pasar algo. Esas son las cosas que el Señor pone en nuestro camino y no las entendemos nosotros. Nosotros queremos lo mejor, pero lo mejor está por venir a su vida. Amén. David fue ungido desde muy niño, pero fue rey mucho tiempo después. Se cumplió la promesa de David. Yo recuerdo cuando era niño, como dije al principio, y el día de hoy me gozo en el Señor porque le estoy sirviendo al Señor. No es fácil, amado hermano. No es fácil servir al Señor. Hay luchas, hay pruebas, hay tentaciones, pero cuando caminamos y nos encargamos del Señor, Él se encarga de lo nuestro. Porque en este tiempo no he dejado de comer, hasta más gordito estoy. En este tiempo he tenido situaciones difíciles, pero Dios me ha dado paz en medio de cualquier situación difícil. Dios ha proveído a mi casa, porque todos tenemos deudas que cancelar, y Dios me ha ayudado a cumplirlas. A veces pues, llegamos con mi esposa, yo soy maestro, y los que son maestros saben que no es una vocación muy lucrativa o con muchas ganancias. Se trabaja por amor a veces, por amor. Y la satisfacción de ver a los hombres ya grandes y que le digan, gracias, profe, porque por usted soy abogado, por usted soy doctor, por usted soy maestro. Esas son las satisfacciones de un maestro. Pero nunca he dejado de comer. Tengo un techo donde dormir. Hoy comíamos con mi familia en una mesita en la sala. Y yo ya lloraba porque Dios ha sido bueno. Estábamos con unos frijolitos recién cocidos con fideos, en unos perolitos que mi esposa me dio. Y felices. Decía yo, qué alegre comer. Pues los frijoles ahora están caros, hermanos, también. Es un lujo comer frijoles. Pero hay gente que no tiene comida. Y mi hija Gaby, como está porque mi hija trabajando, y mi hija en una videollamada enseñando que ella estaba comiendo carne, nosotros frijolitos, dijo, y me empecé a reír de ella, pero me gozaba porque decía, en medio de cualquier situación, estamos felices y nos gozamos porque Dios está en mi casa, Dios está en mi hogar. Y qué rico comer frijolitos y no estar en el mejor restaurante del mundo, que algún día vamos a ir, pero que estemos en este lugar enojados o solo yo o separado de mi esposa o no estén mis hijas. Disfrute lo que tiene en su familia. Disfrute lo que Dios le ha dado. Dios no se equivocó con su familia, con su esposo, con su esposa. No sé, lo que nos equivocamos fuimos nosotros, porque nos adelantamos a los procesos que Él tenía para nuestras vidas. Pero Dios es bueno y nos puede guiar a sus caminos. Así que yo me gozo por su vida, amado hermano. Disfruta a su familia, disfruta lo que Dios le ha dado, disfruta lo que Dios le va a dar. Pero usted no se aleje del Señor. Él tiene el control de su vida. Él sabe lo que usted está pensando ahorita para mañana. Las mamás, ¿qué voy a hacer de comida para mañana? Los esposos, mañana, ¿qué trabajo tengo que hacer? ¿A qué hora me voy a levantar? Pero Dios sabe lo que tiene para mañana. No se afane por el día de mañana.
Viva este día como que fuera el último en su vida. Disfrútelo con las personas que lo aman y que usted ama. En Isaías 55:8 dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Para qué me voy a preocupar por lo que va a hacer mañana? Porque mi esposa siempre me lo dice, yo le digo, es que mañana, no te preocupes para mañana. Dios sabe lo que tiene para tu vida mañana. Haz lo que tienes que hacer ahorita y no te hagas el loco, pero hacelo. Y me pongo a hacerlo. Y el día siguiente viene lo que Dios ha puesto en mi vida y se hace. Y lo he aprendido de Dios y de mi familia. Así que Dios sabe los pensamientos nuestros, que son pensamientos de bien para nuestra vida. Siga creyéndole al Señor. Si viene a este lugar, es porque ama al Señor. Es porque está agradecido con el Señor. Él es el soberano en su vida. Él le ha proveído lo que tiene. Él le ha dado los problemas que usted tiene. Pero también le va a dar la respuesta a lo que usted quiere. Le voy a pedir al hermano del teclado, por favor. En Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Él nos creó. Yo recuerdo cuando me dijeron, hermano Byron va a ser pastor de la iglesia de niños, dije, santo Dios, yo no sé nada de pastorado. Y el Señor empezó la buena obra en mí y me sigue perfeccionando en la obra del Señor. Y así va a ser en su vida, hermano. Porque Él tiene planes de bien para nosotros. Porque Él es soberano en nuestras vidas. Toda célula de su cuerpo, todo organismo de su cuerpo es creación de Dios. Una obra perfecta en su vida. Solo que nosotros tenemos que caminar con el Señor y seguir buscando a Él todos los días. Porque no ha terminado. Su plan sigue en pie. Su plan sigue en pie. No se ponga triste, no se preocupe, no se angustie, que va a llegar su momento, su tiempo perfecto. Él es nuestra guía. Él tiene un futuro para nuestra vida. A los jóvenes, tiene una familia para ustedes. A los adultos, van a tener nietos para ustedes. Van a tener una generación que va a seguir adorando al Señor. A los esposos que no están viniendo, el Señor los va a traer. Porque el plan de Dios es perfecto. Aunque nos escondamos, Él nos trae. Yo soy un vivo ejemplo. Yo me quedaba allá afuera en el carro enojado y el Señor me trajo de la oreja para adentro. Dios tiene el futuro de nosotros en sus manos. Y aunque muchos lo digan, no funcionaste, no nos servís, no se preocupe por el de la par, no se compare con nadie. Usted es único. Y aunque diga no puedo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Siga adelante, amado hermano. Siga adelante.